estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En este día de discipulado continuamos con el estudio del legado de la feminidad bíblica. Estamos estudiando un libro de Susan Holt y Barbara Thompson. La semana anterior hablamos acerca de el tema de una hermana, que es un legado de unidad. Hoy vamos a hablar acerca de quién es una prójima. Y vamos a hablar acerca de un legado que se llama el legado de la misericordia. Cuando hablamos de la hermana, hablamos de un legado de unidad. Ahora vamos a hablar de la prójima, que va a ser un legado de misericordia. Y empezamos con lo que dice Tito 2, versículo 3-5. Dice que las mujeres jóvenes encaminen en la prudencia a las mujeres, que las mujeres mayores encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. El estilo de vida actual, detrás de puertas con seguros, de ventanas cerradas y con sistemas de alarma, ha alterado significativamente nuestro concepto de proximidad. Y antes de que continúe, amadas hermanas, podemos decir que nos tratan como una prójima cuando somos aceptadas, amadas y seguras. Cuando tú tratas a alguien como tu prójima, se va a sentir aceptada, amada y segura contigo. Bueno, continúo. Han habido intentos contradictorios de restablecer esa idea de cercanía en algunas comunidades de acceso restringido. La publicidad al respecto intenta despertar nuestro interés con aceras anchas y niños bien vestidos que montan en bicicleta. Si a este modelo distorsionado le añadimos nuestra tendencia como creyentes a encerrarnos en nuestras relaciones dentro de la iglesia, no es de sorprender que nos hayamos alejado del paradigma bíblico de proximidad. Dios asigna prójimos tanto a los creyentes individualmente como a las iglesias en conjunto.
No se desperdicia ningún encuentro cercano o casual, ya que cada relación ha sido ordenada por Dios y cuenta para la eternidad. La ternura de los términos de parentesco del pacto nos revela la intimidad de las relaciones del pacto, pero los privilegios de nuestra adopción conllevan grandes responsabilidades evangelísticas. Dado que vivimos en el círculo del pacto, hermanas, podemos y debemos ser buenos prójimos con aquellos ajenos a la gracia. Mateo 5, versículo 14 al 16 dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Al orar, empezamos a entender nuestra posición y lugar en nuestros vecindarios. Cuando somos una de las pocas familias cristianas en nuestro vecindario, nos van a molestar muchas cosas de nuestros vecinos, de sus perros, de sus mascotas. Pero no asumamos que nosotros somos tan espirituales que eso no nos va a molestar. Hay personas que sufren de problemas y se mofan de sus vecinos en las redes sociales o hablan de ellos en los noticieros. Nuestra oración es que el Espíritu Santo lleve a nuestros vecinos inconversos a preguntarse: ¿cómo es que tú, como su vecina, eres tan diferente? Vamos a hacernos unas preguntas, amadas hermanas, para ver si estamos siendo una buena prójima con nuestra vecina. Acuérdense, la que es una prójima junto a nosotros se va a sentir aceptada, amada y segura. ¿Sabes callar y cuándo decir algo? ¿Tienes límites? ¿Qué hay de la vecina que te pide constantemente que cuides de sus hijos por 1 hora y regresa 5 horas más tarde? ¿Qué hay de aquel vecino que no deja de decir maldiciones? ¿Qué hay de mi hermana y su compañera? ¿Qué significa ser un buen vecino? Bueno, vamos a ver la regla. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos, él respondió en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Jesús estaba citando el Shema y Levítico 19:18, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4-7. Ya habíamos quedado que Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Santiago hace referencia a este mandamiento como la ley real. Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Santiago 2:8. El amor al prójimo siempre ha sido la manera del pacto. El carácter de Dios se lo exige a los portadores de su imagen, pero nuestra inclinación al amor propio trata de encontrar alguna manera de eludir esta regla. En nuestros días
ciertas tergiversaciones teológicas han corrompido la regla al afirmar que antes de poder amar a los demás, primero debemos amarnos a nosotros mismos. ¿No resulta sorprendente que este ensimismamiento no nos permita avanzar más allá del punto de partida? Pues esta opinión centrada en el hombre de la ley real es tan popular como errónea. Primera de Corintios 13, versículo 5, en la primera parte dice la palabra de Dios: el amor no busca lo suyo. El amor por nosotros mismos no nos convencerá de amar al prójimo. Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ninguna cantidad de amor propio nos motivará a amar a los demás, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Aquí viene la gran pregunta: ¿quién es mi prójimo? En tiempos de Jesús, un maestro de la ley estaba intentando evadir los principios legales y por eso cambió de tema. Todo comenzó con una buena pregunta, pero un mal motivo. Lucas 10:25. Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Jesús respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? En el versículo 26. El maestro de la ley no perdió el tiempo. Casi te puedes imaginar su sonrisita orgullosa mientras replicaba con la respuesta correcta. En el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió en el versículo 28. Has respondido bien, haz esto y vivirás. El maestro de la ley debió pensar que había llevado el debate al punto que quería y fue a por todas a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Estaba intentando justificarse a sí mismo y ganar el debate. Jesús estaba apelando a su corazón, así que le contó una historia que expondría la profundidad de la necesidad espiritual del hombre. En los versículos 30 al 37, ustedes recuerdan del buen samaritano. Todas conocen esta historia, que al final, cuando lleva a su prójimo herido a un lugar para que lo cuiden, le dijo al mesonero: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Le contesta el maestro de la ley: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús reformuló la pregunta del maestro de la ley y enfocó en él toda la atención. Lo que Jesús estaba diciendo, en pocas palabras, era que la cuestión no es quién es nuestro prójimo, sino si nosotros mismos estamos siendo prójimos. Voy a volver a mencionar cuando nosotros estamos siendo prójimos. Y recordemos lo que mencionamos al principio del discipulado. Estamos siendo prójimos cuando los que están a nuestro alrededor se sienten aceptados, amados y seguros. Bueno, entonces vamos a ver que la respuesta de Jesús fue tan clara y desafiante que el maestro de la ley se vio obligado a reconocer la profundidad de la verdad expresada en ella. No hay duda de que esto lo llevó a tener una profunda convicción de culpa, pero no se nos dice si reaccionó de una manera correcta ante esa convicción. Lucas describe estos episodios no para satisfacer la curiosidad de sus lectores, sino para permitirnos escuchar
la palabra de autoridad de Cristo en nuestros propios corazones. Ve y haz tú lo mismo. La irrevocable palabra de Dios sigue siendo válida. Aquel que cumple la ley perfectamente tiene vida. Pero he aquí que ningún hombre ha podido nunca cumplir la ley a la perfección y nadie puede hacerlo. Nadie puede heredar la vida eterna con base en sus propios méritos. Pero alabado sea Dios porque Cristo Jesús vino como hombre y vivió una vida de perfecto amor hacia Dios y los hombres. Y como el único completamente inocente, sufrió por nosotros la muerte en la cruz, abandonado por Dios, para que por fe fuésemos absueltos de la muerte que merecíamos y heredáramos la vida eterna. Esto, sin embargo, hermanas, de ninguna manera cancela la obligación que tenemos de obedecer las palabras de Cristo. Ve y haz tú lo mismo. La diferencia es la siguiente. La ley dice, haz esto y vivirás. Pero Cristo dice que nos ha dado vida eterna por medio de la gracia y que esta nueva vida nos permitirá no solo tener un verdadero amor por Dios y por nuestros semejantes, sino también ponerlos en práctica. Así que debemos seguir adelante y vivir una vida de verdadero amor por Dios y por nuestros semejantes por medio del poder que Él nos ha dado. Jesús derriba todas las barreras y nos dice que nuestro semejante es nuestro prójimo a quien Dios creó. De ahí que debamos valorarlo y amarlo porque es portador de su imagen. No hay lugar para la duda. La regla es clara. Debemos tratar a los demás con el amor y la compasión que Dios ha mostrado con nosotros. La parábola del buen samaritano es una ilustración de esta regla, pero hay más. Es el Evangelio, hermanas. Jesús es el prójimo que mostró misericordia con nosotros y por eso debemos obedecer la regla del prójimo. Y vamos a considerar 3 principios que extraemos de la palabra. El samaritano se preocupó por un judío, su acérrimo enemigo racial. Un buen prójimo deja de lado el refugio de la homogeneidad porque Cristo abandonó el cielo. Al samaritano le causó molestia el tener que sacrificar tiempo y dinero. Nosotros, hermanas, vivimos sacrificialmente porque Cristo fue nuestro sacrificio. El samaritano vio y tuvo compasión. Los prójimos piadosos ven las oportunidades en el camino de la vida porque Cristo los vio a ellos y actúan porque ven a Jesús. A lo mejor se van a preguntar ustedes, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? El mandamiento de amar a nuestro prójimo está extraído de Levítico 19, ya que uno de sus temas principales es la santidad. Y en este capítulo enseña al pueblo el significado de la santidad en la vida diaria, dándole los principios para una proximidad correcta. Y lo vemos en los versículos 9 y 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y también en el 33, 34, 35 y 37. Nos describen, por ejemplo, que el Señor habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre. Yo el Señor su Dios. Aquí nos está enseñando cómo amar a nuestro prójimo. También dice que cuando ciegues la mies de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de tu campo ni recogerás las espigas en el campo cegado. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo el Señor tu Dios.
otra forma de amar al prójimo. También encontramos que cuando no oprimimos ni robamos a nuestro prójimo, cuando le pagamos a los jornaleros su salario, que no sea retenido en nuestras casas hasta la mañana siguiente. Cuando no maldecimos al sordo, ni ponemos tropiezo delante del ciego, porque tenemos temor de Dios, el Señor, es cuando estamos amando a nuestro prójimo. Otro caso también de amar a nuestro prójimo es cuando no hacemos injusticia en el juicio, cuando no favorecemos al pobre ni tratamos con deferencia al poderoso, cuando juzgamos a nuestro prójimo con justicia, cuando no lo calumniamos en medio de su pueblo, ni atentamos contra su vida, cuando no aborrecemos en nuestro corazón a tu hermano, cuando estamos amonestando a nuestro prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. Cuando no nos vengamos, amadas hermanas, ni guardamos rencor a los hijos del pueblo, más bien los amamos como a nosotros mismos. Lo mismo pasa cuando un extranjero reside con nosotros en la tierra de ustedes y en la tierra que Dios nos dio y no lo oprimimos, sino lo tratamos como un natural y consideramos al extranjero que está viviendo entre nosotros. Lo amamos como a nosotras mismas, porque recordamos que extranjeros fuimos en la tierra de Egipto. Y por último, cuando no hacemos injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, capacidad, cuando nuestras balanzas son justas, cuando son medidas, pesas justas. Dice, yo el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra, yo el Señor. Estos pasajes, hermanas, contienen un sentido común santificado para la vida en proximidad. Estas acciones muestran Gesed. Acuérdense que Gesed es la inclinación a hacer el mal. El bien, es el carácter que Dios tiene. Gesed, inclinación a hacer el bien, hacia aquellos ajenos a la comunidad del pacto. Tú puedes pensar que te sientes abrumada. Bueno, la proximidad es abrumadora si pensamos de una manera individualista. Las necesidades son innumerables, pero nosotros somos una comunidad y el esplendor del pacto es que no hemos sido llamadas a hacerlo todo. Como individuos, hemos sido llamados a orar para que Dios abra nuestros ojos a esas oportunidades específicas que Él pone en nuestro camino. Estoy terminando el tema, amadas hermanas. Nuestro prójimo puede ser nuestro vecino, un compañero de clase, alguien con quien compartimos transporte, un miembro de la familia, el empleado de una tienda. Tu prójimo puede ser un niño con el que entablas amistad o a quien ofreces llevar a la iglesia o a la escuela bíblica en las vacaciones. En lo colectivo, las iglesias deben tener los ojos abiertos para ver las oportunidades del ministerio. A menudo las mujeres son las primeras en darse cuenta de ellas porque nuestro diseño como ayuda idónea nos acerca a los oprimidos, los afligidos, los necesitados y los huérfanos. Las mujeres pueden ser el catalizador que sugiere unas clases de lengua para extranjeros, programas de tutoría, visitas a asilos de anciano o ayudar en un albergue para personas sin hogar. Incluso las mujeres más ocupadas se pueden ofrecer como voluntarias una vez al mes. Las madres pueden llevar a sus hijos para visitar a los ancianos. El samaritano, hermanas, no se echó a la calle para buscar a alguien que necesitase su ayuda, sino que se limitó a reaccionar ante la persona que tenía frente a sí. Ese es el lugar donde debemos empezar. Muchas veces somos como el maestro de la ley y reaccionamos ante la regla preguntando, ¿quién es mi prójima? Dame su nombre y dirección para añadirla a mi lista y empezar a amarla. Termino con esto. Jesús nos deja
Jesús no deja de hacer estallar nuestra inclinación a clasificarlo todo en categorías organizadas con fórmulas definidas. Esas categorías y fórmulas nos hacen sentir seguros y espirituales, porque podemos ir tachando renglones en nuestra lista. Pero la manera del pacto no es predecible. Jesús evalúa nuestras motivaciones, penetra en nuestros corazones, en lugar de añadir direcciones a nuestra agenda. La manera más excelente es la del amor, donde no hay categorías ni fórmulas. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Primero Dios lo terminamos la próxima clase. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre, gracias te damos por venir a revelarnos quién es nuestra prójima. Gracias por mostrarnos, amado Jesús, que nuestra prójima es aquella que se siente a nuestro lado, aceptada, segura y amada. Gracias, Señor, porque no necesitamos que alguien nos diga quién es nuestro prójimo. Nos los acabas de describir, nos diste muchos ejemplos muy claros, nos enseñas como niños, Padre, y te damos gracias porque tu regla es clara. Debemos tratar a los demás con el amor y la compasión que Dios ha mostrado con nosotros. Ayúdanos, amado Dios, a vivir sacrificialmente, porque Cristo fue nuestro sacrificio. Gracias por glorificar a tu Hijo en este día y por enseñarnos cristocéntricamente. En el precioso nombre de Jesús. Amén. No está